Bueno, muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en una tarde más de charlas, de tertulia. Hoy estamos con la charla a cargo del máster Renato Ulloa y la Comisión de Vínculo Externo y la Comisión de Investigación les da la más cordial bienvenida. Y muchas gracias por compartir estos ratos del saber con nosotros. La charla de hoy, como lo están viendo, se titula Aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar una investigación en literatura del Caribe francófono. Me gustaría presentar a Renato. Renato es un profesor de la Escuela de Lenguas Modernas que desde el año 2010 está con nosotros impartiendo clases. Posee el grado de maestría académica en literatura francesa por la Universidad de Costa Rica y el grado de maestría profesional en currículum y docencia universitaria por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Ha realizado investigaciones en el área de la enseñanza, aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que él es uno de los políglotas de la escuela, teniendo dominio del francés, del italiano y el portugués. Además, ha realizado investigaciones en literatura del Caribe francófono. Ha participado en congresos internacionales sobre adquisición de lenguas extranjeras en Perú y Brasil. Recientemente participó en una jornada académica en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, donde presentó la conferencia titulada La búsqueda de la identidad en la literatura antillana. Bueno, ¿quién más que Renato entonces nos puede, con esta parte introductoria, nos puede hablar de literatura antillana con las investigaciones que ha realizado en este campo? Bueno, Renato, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y también a todo el público. Muchas gracias por conectarse a estos, como dije anteriormente, a estos ratitos del saber. No, más bien muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Como lo dijo la profesora Patricia Barquero, hoy les vengo a comentar un poco sobre literatura del Caribe francófono. Vamos a ver, hay que avanzar el índice un poco de nuestra presentación, la introducción, los objetivos del proyecto, ¿verdad? Las características literarias, personajes, puntos claves para entender la literatura del Caribe, algunos escritores y por último las conclusiones. Bueno, primero que todo tenemos que saber que la literatura del Caribe francófono es una literatura de una originalidad diferente, con características y temas muy variados, si la comparamos con la literatura francesa de la metrópoli. Para comprender estas características, primeramente tenemos que echar bastante para atrás, ¿verdad? Casi que el tiempo mucho antes de la llegada de los europeos al Caribe, bueno, a América en general, ¿verdad? Recordemos que los europeos llegan en 1492, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón descubre Haití. En ese momento el Caribe estaba poblado por poblaciones indígenas de indios arawak, taínos, caribes y caribales. Recuerden que en ese momento era España la que tenía casi que el control, ¿verdad?, de este nuevo mundo. Sin embargo, el Imperio Español nunca desarrolló un gran interés por los territorios insulares menores, solo por las Antillas mayores como Cuba o la Española. Ya para el año de 1493, Cristóbal Colón desembarca en la isla de Guadalupe, que es hoy territorio francés, y en 1502, en su cuarto viaje, llega a la isla de Martinica, que es otro de los departamentos franceses actualmente. Ya para este año, el arzobispo Richelieu, que era el que se encargaba un poco de la política exterior francesa, funda la Compañía de las Indias, y estas van a tomar sus bases o van a asentarse en lo que es hoy el territorio de Martinica y de Guadalupe. Ya para 1697 se reconocen estos territorios por medio de los tratados de Ryswick como parte de la corona francesa, ¿verdad? Y ya para 1814, por el Tratado de París, pues las islas de Guadalupe y Martinica también son francesas. A mediados del siglo XVII,
se da sobre todo el asentamiento de blancos europeos en las islas, con el fin de desarrollar plantaciones de azúcar, cacao, tabaco, por lo que se requiere una fuerte mano de obra, ¿verdad? Recordemos que en ese momento, en los primeros contactos entre los europeos y los indígenas caribes, se da una lucha de poder que termina con, bueno, con el exterminio casi total, ¿verdad? De las poblaciones indígenas de las islas, por lo que ellos ven, los franceses en ese momento, en el comercio de personas esclavizadas, una fuente de trabajo, ¿verdad? Empiezan entonces con su comercio desde las costas africanas hasta las islas de las Antillas. El rey Luis XIV se inquieta un poco sobre esta situación que está pasando en las Antillas y crea lo que se llama el Código Negro, que regula un poco las relaciones entre los blancos y los negros, ¿verdad? Esclavizados. Sobre todo se trataba de darles un poco de protección, ¿verdad? Sin embargo, no fue así porque tenemos el escritor Montesquieu que reclama en su libro El espíritu de las leyes un poco de piedad, ¿verdad? Para estos trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar. Ya para el tiempo de la Revolución Francesa, en 1789, en la isla de San Domingo, que es normalmente lo que hoy conocemos como Haití, República Dominicana, la población esclava era de 450,000 personas y en contraposición tenemos solamente 40,000 blancos europeos, ¿verdad? 28,000 mulatos, que llamaríamos mulatos libres, que eran aquellos que podían acceder un poco a la libertad, sea por su origen, ¿verdad? Que eran producto de la mezcla entre un blanco europeo y un negro. A raíz de estos movimientos sociales, el movimiento de las luces que introdujo la Revolución Francesa, se da los movimientos independentistas en Haití. Haití se convierte en la primera nación libre, ¿verdad? Nación negra libre. Sin embargo, los otros territorios franceses, como Guadalupe y Martinica, no logran esta independencia. Ellos logran hasta 1848 lo que es la abolición de la esclavitud. Entonces se dieron dos acontecimientos opuestos completamente en las Antillas. Por un lado, pues se dio la libertad y la independencia de la isla de Santo Domingo. Y por otro lado, se crea una dependencia y una asimilación, que es ahí donde tenemos que empezar a, a ver los orígenes, ¿verdad?, de esta literatura del Caribe. Esa dependencia que crea Francia con estos territorios y también una asimilación, porque tratan de asimilarlos, ¿verdad?, a su territorio, a sus costumbres y, por supuesto, a su lengua. Cabe mencionar que la literatura caribeña tiene un gran auge en lo que son la lengua española, lengua inglesa y lengua francesa. Pues tenemos escritores de todos los países, ¿verdad? Dentro de los movimientos que se dan para comenzar con ese despertar, ¿verdad?, literario, tenemos el movimiento de la negritud, que se da con Aimé Césaire, que va a comenzar justamente a darle otra vez el sentido, a darle la importancia que tenían, ¿verdad?, los negros, sobre todo en una Francia todavía colonial, ¿verdad?, para ese momento, por lo que consideramos que es la primera escuela, ¿verdad?, de literatura antillana. Sin embargo, mucho antes de eso, tenemos algunas producciones literarias, vamos a llamarlo así, que se desarrollan en las Antillas francesas, pero son casi solo periódicos, por ejemplo, algunas publicaciones. Y después tenemos que esperar hasta la llegada de Bruno Lara, que comienza poco a poco con sus novelas, ¿verdad? Donde tienen una escasa trama, era bastante pobre, pero se considera como los inicios, ¿verdad?, de esta creación literaria en las Antillas. Después de eso, vamos a ver para que avance, tenemos otros movimientos como la antillanidad y la criollez, que vamos a trabajar más adelante.
Un poco el objetivo, ¿verdad?, de la presentación de hoy era conocer pues, las características de la literatura antillana en lengua francesa, también realizar un inventario de fuentes bibliográficas, realizar la lectura de algunas obras, ¿verdad?, de autores francófonos del Caribe, analizar dichas obras a partir de diversos elementos teóricos y, por supuesto, pues escribir lo que son y publicar, ¿verdad?, los resultados. Cabe mencionar que esta charla se engloba en lo que es un proyecto de investigación que estoy desarrollando actualmente sobre literatura francófona y aspectos de novela antillana en una de las obras de Joseph Sobel, que se llama La calle de las casas negras. Para entender un poco más, como les comentaba, la literatura antillana de expresión francesa, que podríamos llamar también literatura caribeña, porque el término antillano nos envía un poco a lo que es la parte colonial, ¿verdad? Tenemos tres grandes, pues, categorías o temas que sería el contexto, los ideales y por supuesto lo que se trabaja en la literatura. Ya les avancé un poco el contexto, ¿verdad? De cómo nacen las Antillas, de cómo son administradas, ¿verdad? Y lo que refiere a las primeras producciones literarias, ¿verdad? Que se dan en los años de 1880. Realmente es bastante nuevo si lo comparamos con otras literaturas universales. Entre los ideales que tiene la literatura francesa, ¿verdad? Caribeña, tenemos las ideas políticas, los conflictos sociales de los territorios insulares y la manera de vivir en el Caribe. ¿Por qué son estos temas que podríamos decir nos parecen bastante particulares si lo comparamos con otros tipos de literaturas? Recordemos que en el proceso de adaptación que se da por parte de de Francia, de estos territorios, se trata de instaurar en ellos una característica de paraíso perdido, como si fuese el jardín del Edén que los europeos encuentran, ¿verdad? Sobre todo ahí con playa, con volcanes, con una vegetación exuberante. Entonces los antillanos son estereotipados, son vistos realmente como unos seres muy diferentes a los metropolitanos, ¿verdad? De ahí que los escritores del Caribe francófono tratan de restituirle a sus islas por medio de su literatura las características que realmente son, que no es ese paraíso perdido, sino realmente lo que tienen. Las Antillas tienen conflictos sociales, tienen conflictos políticos, tienen conflictos raciales también. Después de eso, los temas que se desarrollan muchas veces tienen que ver con el trabajo en la plantación. Mayoritariamente las plantaciones, ¿verdad?, de caña de azúcar. Recuerden que en los momentos de la colonización europea en las islas, la caña de azúcar era uno de los productos fundamentales, porque en aquel entonces el azúcar que se consumía en Europa era producido a partir de remolacha, que no era tan productiva como la caña de azúcar y era menos rentable, por lo que los franceses decidieron consagrarse al monocultivo de la caña de azúcar en los territorios como Haití, Guadalupe y Martinica, para poder explotar económicamente estas islas y tener bastantes ganancias. Producto de estos monocultivos, bueno, este monocultivo sobre todo, ¿verdad?, en las islas que fue la caña de azúcar o el tabaco, actualmente tenemos consecuencias, por ejemplo, la pobreza de Haití, uno de las causas que explican los conocedores se debe a este monocultivo, pues los franceses desgastaron tanto los suelos que actualmente no se puede cultivar y deforestaron tanto que Haití pues tiene bastante falta de agua, de todo lo que es pues cobertura vegetal, ¿verdad? Por causa de este monocultivo. También otro de los temas desarrollados son los conflictos entre los negros y los blancos. Recordemos que esta sociedad se constituye en una parte dominante y en otra dominada, ¿verdad? Siempre hay este interés económico de uno sobre el otro. Las condiciones de vida de las Antillas, como ya les comenté, y la ascensión social que también se da. Pues en las sociedades antillanas se podía avanzar socialmente, ¿verdad? Si uno tenía los medios económicos,
se podría también dar ese paso, ¿verdad? Entre en una clase social a otra. O, por ejemplo, las mujeres, si se casaban con un blanco, sus hijos iban a tener esa promoción social, ya que iban a ser mestizos. También tenemos entre las características de este tipo de literatura sus personajes. Siempre vamos a encontrar una tríada de personajes: el personaje dominante, el personaje dominado y el personaje sobrenatural. Tenemos el personaje dominante, que está constituido por el grupo de los Blancs Pays, ¿verdad? VQ, que son los blancos europeos, en este caso, pues el blanco francés. Pero también tenemos en este grupo los que llamaríamos asimilados, ¿verdad? Que son este grupo de negros que nacen de la combinación entre blanco y negro, ¿verdad? Después los que son mestizos, mulatos, o los que tienen dinero, que pueden ser asimilados a una burguesía, ¿verdad? Sobre todo en los tiempos ya más recientes, cuando la esclavitud es abolida. Este Blanc Pays, VQ, es el que se encarga de las plantaciones, ¿verdad? De explotar económicamente las Antillas, y sobre todo es el que rige todo lo que son leyes, ¿verdad? Y la sociedad, la política y demás. Tenemos un personaje dominado, que son los trabajadores explotados, y en esto uso el término trabajadores tanto hombre y mujer, porque hay una característica muy particular de la literatura de las Antillas, y es que tanto los hombres como las mujeres luchan juntos. No hay esa separación que se podría tener en otras literaturas occidentales, y aquí es una causa común que los une, y es sobre todo la explotación, ¿verdad? Esa explotación del hombre por el hombre. Por lo que ellos, al ser ese personaje dominado, siempre van a estar uno a uno para tratar de tener pues mejores condiciones de vida y poder hacerle frente pues a esta miseria. Y otro personaje que siempre está presente es el personaje sobrenatural. Aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que sería sobrenatural y fantástico, ¿verdad? Que son términos que no se pueden confundir. En el fantástico, cuando se dan algunos eventos, las personas que perciben estos eventos se cuestionan sobre la veracidad de los mismos. Sin embargo, en el sobrenatural de las Antillas, las personas, al ver los aspectos sobrenaturales, nunca se van a plantear ninguna pregunta, nunca se cuestionan, porque eso es parte del día a día, es parte de la vida, ¿verdad? Forma parte de esa idiosincrasia del ser antillano. El ser antillano y su universo, ¿verdad? Está poblado de muchos seres invisibles que ahí cohabitan día a día con las personas. Por ejemplo, tenemos, que fue el caso de los Tizapotí, que son una especie de duendes, ¿verdad? Que se encargan de hacerle travesuras a las personas, de esconderle las pertenencias. Tenemos la Bet, que sería como la bestia, ¿verdad? Que igual podría asimilarse un poco como lo que es el coco aquí, ¿verdad? Que uno asustaba a los niños con la figura del coco, pero allá sí es también ese ser un poco sobrenatural. También está este aspecto sobrenatural cuando los personajes, sobre todo ciertos personajes de la sociedad, pueden cambiar de forma, tanto forma animal como forma humana. Ellos pueden cambiar a su gusto. En podríamos citar, por ejemplo, a Macandal, que es el personaje principal del reino de este mundo, que él puede cambiar a su gusto, se transforma en cualquier tipo eh, de personaje, de animal. Yo siempre les cuento a mis estudiantes una parte de ese texto que me marcó mucho, y era cuando a Macandal lo iban a quemar en plaza pública, ¿verdad? Que el Alejo de Carpentier describe cómo los franceses estaban en los balcones de la plaza y cómo los negros estaban en la plaza principal rodeando y viendo cómo es que Macandal iba a la hoguera, y al final empiezan, ¿verdad?, a quemar a Macandal en la hoguera. Sin embargo, los franceses nunca comprendieron por qué los negros estaban tan alegres y tan felices y aplaudían y demás si su líder ya había sido quemado. Y después ellos describen simplemente que los negros vieron cómo antes de que se quemara todo el cuerpo de Macandal salió una mosca.
y ellos sí entendieron que Mackandal había cambiado de forma. Sin embargo, los franceses no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no es parte de su cultura. Mientras que para el antillano, eso es parte de su cultura. Esa transformación es algo que ellos no se cuestionan. Simplemente es así y ya, ¿verdad? Tenemos también el caso de la obra de Maryse Condé, que es Moi, si tu vas sorcière de Salem. Yo, Titúa, Bruja de Salem, donde ella también puede cambiar de forma a su gusto, conoce las pociones, conoce todo lo que son los remedios, las hierbas, ¿verdad? Entonces estos son los personajes que vamos siempre a encontrar en una novela, una producción, ¿verdad?, literaria de las Antillas. Sin embargo, coloqué también la naturaleza, porque leyendo y realizando investigaciones, me di cuenta de algo muy importante que había dicho el escritor Daniel Maximón. Para Daniel Maximón, la naturaleza forma parte casi al 100%, ¿verdad?, de esta literatura, convirtiéndose en un personaje. Y él dice lo siguiente, les voy a leer. Yo digo a menudo que la naturaleza es un personaje central de nuestra vida y de nuestra existencia. Por todo el mundo se le olvida mucho. Y Daniel Maximón dice, por ejemplo, que en las Antillas ellos tienen los 4 elementos. Tienen lo que sería tierra, agua, aire y fuego. La tierra la tienen cuando existen los temblores, ¿verdad? El agua con todos los océanos, los ríos, el aire con los ciclones y el fuego lo tienen en las erupciones volcánicas. Entonces él dice también que tienen los 4 cataclismos del infierno que cohabitan ahí mismo y que ellos tienen vida propia y ellos deciden cuándo se manifiestan. Por lo que esto es un personaje principal también de la sociedad antillana y por lo tanto siempre está presente en la literatura. Después tenemos algunos puntos claves para entender la literatura del Caribe francófono. Tenemos el contexto histórico, ¿verdad? Donde tenemos un pasado colonial, como les expliqué, bastante complejo. La parte de la esclavitud, recordemos que los barcos negreros salían de los puertos de Dunkerque, La Rochelle o Marseille, ¿verdad? Iban hasta las costas de África, compraban los esclavizados, después llegaban a las Antillas, los dejaban ahí y finalmente regresaban a Francia. Lo que se hace es un viaje triangular, que vamos a ver cuán importante es también para muchos de los antillanos, que ellos van a tomar en cuenta cuando realizan la búsqueda de sus identidades, ¿verdad? Después tenemos los prejuicios de color, como el hecho de ser mestizo, mulato, negro, era mal visto. Y cómo estas diferencias raciales van a calar enormemente en el ser antillano, que ahí tenemos, por ejemplo, a Frantz Fanon, que nos describe en su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, cómo estos prejuicios de color y cómo este racismo va a calar en tal medida en la parte psicológica de las personas, ¿verdad? Después se va a dar esos procesos de blanqueamiento, en donde el negro trata de aproximarse cada vez más al blanco, parecerse más al blanco en su manera de ser, de vestir, de comportarse y hasta de hablar, ¿verdad? Tenemos el contexto social, lo que es la vida rural, la vida de la plantación, para entender un poco por qué la vida rural es importante. En la literatura de las Antillas, recordemos que con la llegada de los esclavizados al territorio insular, estos tienen que alejarse de las ciudades para practicar todo lo que son sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres, tocar sus tambores, ¿verdad? Porque estos tambores o el ruido molestaba a los blancos. Entonces ellos se refugian en las afueras de las ciudades, todo lo que son los bosques, los campos, para poder practicar, ¿verdad? Su cultura. Y es ahí donde nace la esencia misma de la sociedad antillana. Se da también el lugar ideal para la puesta en marcha de otro
elemento muy característico de las sociedades antillanas que fue traído de África, que es el contador, ¿verdad? La figura de le conteur, como se dice en francés. El contador es aquel anciano que tiene la sabiduría, que tiene el conocimiento de todo, ¿verdad? Entonces, normalmente se daba la transmisión oral de la literatura traída de África por medio del contador, ¿verdad? Se sentaban pues todos alrededor, ellos iban compartiendo y es ahí donde también convergen todo lo que son los proverbios, los dichos, los cuentos, las leyendas que atraviesan el Atlántico y vienen finalmente a encontrar su nicho también en las Antillas. Y finalmente las dinastías familiares en este contexto social, como les dije, normalmente uno podría avanzar socialmente en las sociedades insulares, ¿verdad? De habla francesa, si uno trabaja, si tiene los medios económicos o si tiene esta suerte de ser mestizo, ¿verdad? Muchas veces también se habla de estas dinastías familiares porque los autores caribeños tratan de restituir esa familia que le fue robada a los esclavizados, ¿verdad? Ellos son secuestrados en las costas de África, vendidos, muchas veces hasta por sus mismas familias, ¿verdad? O por pueblos guerreros que los capturan. Y ellos son normalmente separados de sus familias. Entonces, muchas veces estos autores tratan de crear esas dinastías como para restituir un poco la historia robada. Tenemos a Maryse Condé en su obra La Vie scélérate, donde ella crea la dinastía de los Louis, d'Albert Louis, que es un negro que va a Panamá a trabajar en las obras de construcción del Canal de Panamá. Ahí conoce a una jamaiquina, se casan, tienen su primer hijo, su esposa muere en labor de parto, él regresa a la isla, ¿verdad? De las Antillas, de donde era originario, y ahí, tiempo después, conoce a otra mujer, se casa y funda otra familia, ¿verdad? Y de ahí para adelante empieza una dinastía. ¿Por qué? Porque él antes de llegar otra vez, bueno, a crear esa dinastía, se va un tiempo a Estados Unidos, donde pone un negocio, ¿verdad?, de lavandería y finalmente se hace de dinero y crea ese emporio, ¿verdad?, que normalmente no tienen por qué tener las personas según la visión, ¿verdad?, europea del momento, en donde ellos estaban en un estrato social más bajo. Después tenemos lo que es el contexto sociolingüístico. Es importante recordar que existe una diglosía. Hay dos lenguas en estatus diferente. Tenemos la lengua criolla, que es el creol en francés, y tenemos el francés, ¿verdad? Normalmente tenemos una lengua que es dominante y otra que es dominada. Y ahí vemos esa separación, porque tal vez en el hogar yo puedo hablar lengua criolla, pero fuera de él tengo que hablar francés porque no es bien visto que yo hable esa lengua criolla. En la escuela, por ejemplo, muchos de los autores que he leído en estos últimos años hablan de cómo ellos eran castigados si hablaban lengua criolla, sobre todo en los patios, ¿verdad? Durante el recreo. Y uno lo puede ver, por ejemplo, Joseph Sobel, en ese libro, Rue Casse-Negre, él hace alusión a este tipo de uso y cómo el uso de la lengua criolla es penalizado, ¿verdad? Él cuenta la historia porque es una novela autobiográfica, casi cuenta su historia, y cómo él tiene un amigo en la escuela. Este amigo formaba parte de estas dinastías familiares, pues era hijo de un blanco y de una mulata, y para tratar de separar esta amistad, la nana de él dice que Joseph le hacía daño a este hijo burgués, ¿verdad?, de esta dinastía porque le hablaba en criollo. Entonces que había que separarlo porque él iba a tomar las costumbres de los criollos, ¿verdad?, de los negros. O por ejemplo, Maryse Condé, que ella en su obra Un cœur à rire et à pleurer, ¿verdad?, un corazón para reír y para llorar,
ella también relata cómo sus padres le impedían hablar la lengua criolla, siendo ella de origen, ¿verdad?, negro, y sus padres también, y decían que no, que ellos no tenían que hablar y que ella no podía jugar, por ejemplo, con los niños que jugaban abajo del edificio donde ella vivía, porque ellos hablaban en criollo. Entonces, eso no era bien visto. Ella es una de las pocas, ¿verdad?, escritoras que no usan tanto la lengua criolla, porque ella no la conoce tan a fondo como la conocen otros eh, autores, como Jean Bernabé, por ejemplo. Sin embargo, en la obra La Vie Cérébrate, ella usa algunas frases en lengua criolla, pero es particular ver y analizarlo cómo son utilizadas. Normalmente son utilizadas por mujeres de clases sociales bajas, como las empleadas domésticas, por ejemplo, o personas pobres, ¿verdad?, que son las que usan la lengua criolla, y ella las pone a hablar en lengua criolla, ¿verdad? Lo demás es todo un francés impecable. Y finalmente tenemos el contexto sobrenatural, ¿verdad? Un poco lo que ya habíamos comentado de este mundo paralelo, poblado de grandes seres mágicos que cohabitan, ¿verdad? Día a día con los antillanos. Después algunos escritores que he tenido la oportunidad de leer, ¿verdad? Y que son importantes también en la literatura antillana, ¿verdad? Tenemos Aimé Césaire, que es casi bueno, que podríamos llamar el padre de este despertar, ¿verdad? De los valores antillanos, de los valores negros. Él funda la revista El Estudiante Negro, ¿verdad? Cuando realizaba sus estudios en París, ya en el año de 1934, aparece por primera vez el término de negritud, ¿verdad? Que era una reacción a la opresión cultural del sistema colonial francés. Recuerden que ya en ese momento Francia se había hecho casi de la mitad del... Creo que se pegó, ¿verdad? Martinica y de así. Ya, Ujú. Renato, hubo un momento ahí de desconexión. ¿Por dónde nos Cuando quedamos? dijiste Francia, Ah, Francia, por ahí. perfecto. Perfecto. Entonces fue cuando les estaba contando que Francia eh, va a apropiarse de casi la mitad de África, ¿verdad? En ese momento se da esos procesos coloniales y de asimilación cultural, ¿verdad? Los mismos que se dieron con las Islas de las Antillas cuando eh, ellos no logran su independencia como Haití, ¿verdad? Y la isla de Guadalupe y Martinica, pues tienen que seguir siendo francesas y se les asimila como si fuesen franceses, ¿verdad? Se les trata como si fuesen franceses. Recordemos que ¿verdad? Aimé Césaire comienza a hablar de esta estética del ser negro, del ser descendiente de africanos, ¿verdad? Y va a decir la célebre frase, el negro por primera vez se pone de pie, ¿verdad? Con esta creación del concepto de negritud. Tenemos a Maryse Condé, que es otra autora importante, ¿verdad? Ella fue fundadora del Centro de Estudios Franceses y Francófonos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ella la destaco porque es el ejemplo de la búsqueda de la identidad. Ella deja las islas del Caribe, se va para Francia, después de Francia pasa a África y después regresa otra vez a las Antillas, que es normalmente lo que hacen muchos antillanos en esa búsqueda de la independencia, de la identidad. ¿Por qué? Se les dice, ustedes son franceses, ellos dejan las Antillas, dicen, no soy de aquí, voy a Francia. En Francia se dan cuenta que no son asimilados como franceses. Los franceses los rechazan también por su color de piel, por su manera de hablar, por sus costumbres, se dan cuenta que no son franceses metropolitanos, entonces dicen, bueno, soy negro, soy de África,
soy originario de África, me voy para África. Se dan cuenta, llegando a África, que ya ellos no hablan ni las lenguas africanas, ni tienen las costumbres africanas. Entonces finalmente dejan y vuelven a las Antillas y se dan cuenta que son antillanos. Ellos son la mezcla de estos pueblos indígena, europeo y africano que cohabitaron durante tanto tiempo en las islas. Entonces tienen características muy diferentes a los franceses, a los africanos y claro, hasta el resto de latinoamericanos, ¿verdad? Maryse Condé, ella habla que ella nació en un medio de embrión de burguesía negra. ¿Recuerdan las dinastías familiares? Es algo así. ¿Por qué? Porque sus padres, bueno, trabajaban para el gobierno francés. Si mal no recuerdo, su madre era maestra, ¿verdad? Y ellos siempre tenían a Francia, ¿verdad? En alta estima. Ella cuenta en esta novela autobiográfica, ¿verdad? De corazón entre risas y llantos, que su padre compraba libros de autores franceses y los ponía a ellos a leerlos para que ellos se instruyeran en esta literatura francesa. Hablaban solo francés en casa, les prohibían la lengua criolla y muchas veces cuando iban a Francia, ella describe un pasaje, ¿verdad? De su libro, que decía que una vez estaban tomando café en París y un salonero les dijo que ellos hablaban muy bien el francés, ¿verdad? Para no ser franceses. Y su padre le dijo, somos tan franceses o más que usted y hablamos mejor el francés nosotros. Sin embargo, siempre estaba esa parte, ¿verdad? De esta burguesía negra francesa. Después, ella relata cómo su madre durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron los peores años de su vida, y ella decía que ¿por qué? Le preguntaba a la mamá, y no fue por tantas muertes que hubo durante la guerra, sino porque fueron muchos años sin poder ir a Francia a ver la Torre Eiffel, ¿verdad? Entonces, ¿a qué punto ellos ya estaban asimilados, ¿verdad? Eran esos negros asimilados que hablaba Frantz Fanon. Daniel Maximón, bueno, que ya les comenté un poco sobre esta naturaleza personaje. Tenemos a Françoise Degas también. Françoise Degas fue una escritora que produjo 2 obras, parece muy poco, pero sin embargo muy importante porque ella, bueno, era casada con un soldado, entonces antes de establecerse en Francia conoció muchos otros lugares y ahí en ese paso itinerante se estableció finalmente en Marsella. Ella, para conocer la situación de los migrantes caribeños, ¿verdad? En la Francia del siglo XX, se hace pasar por empleada doméstica y pone de manifiesto esa desigualdad, ese rechazo, ese, no sé, estigma que se le tenía a los caribeños, ¿verdad? Sobre todo a los antillanos, que llegaban a trabajar a Francia. Ella se hace pasar por empleada doméstica porque ella tenía la intención de escribir un libro. Ella tenía formación como secretaria. Y ahí empieza a conocer todo ese rechazo que vivían sus compatriotas, ¿verdad? Y escribe cada uno de esos detalles en su libro. También denuncia los problemas que tenían los migrantes, por ejemplo, lo que podríamos llamar actualmente como un tráfico de personas, porque ella contaba que las mujeres francesas se desvivían por tener una empleada doméstica negra que viniera del Caribe, y muchas de ellas lo que hacían era mandarlas a traer, ¿verdad? Las jóvenes antillanas llegaban allá pensando que iban a trabajar, que iban a ganar buenos salarios, pero pasaban 4 o 6 meses sin recibir salarios, sin poder enviar a sus familias en el Caribe, porque las señoras francesas les cobraban ese viaje. Le decían, me tiene que pagar el viaje, porque no fue gratis traerla de Martinica y de Guadalupe aquí a Francia. Entonces vemos cómo desde tiempo atrás las condiciones de los migrantes pues han sido deplorables, ¿verdad? Ella me parece a pesar de ser una escritora de la primera mitad del siglo XX, de mucha actualidad, podríamos también contextualizarla con lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Después tenemos a Edouard Glissant, a Patrick Chamoiseau y a Jean Vernavy. Edouard Glissant es el fundador de los conceptos de antillanidad
o antillanité, como se dice en francés, porque él considera que el término negritud es un poco excluyente, ¿verdad? Que es un poco también racista porque habla solo de África. Y no, ya ellos se dieron cuenta que ellos vienen de las Antillas también. Entonces, Edouard Glissant cambia normalmente este concepto y crea el de antillanidad. También crea el concepto de tout monde, que es literatura, ¿verdad?, de todo el mundo, y la poética de la relación, donde él empieza a ver realmente todas las producciones literarias y todas las culturas unidas, ¿verdad? Él toma la idea del rizoma, ¿verdad? De esta planta con raíz y diferentes, ¿verdad? Hilos que une todo, porque él piensa el mundo como si fuera un archipiélago, donde hay varias islas, islotes, y que al final estamos todos unidos por este rizoma, ¿verdad? Es como si fuera un manglar, y no sé, las raíces del manglar que unen al tronco todas las islas. Entonces, al final de la historia, Glissant dice justamente esto, que no, que todos somos iguales, todos estamos unidos en este mundo, ¿verdad? Del archipiélago. Patrick Chomasseau, él va a ser uno de los autores con bastante producción, ¿verdad? Literaria, tanto cuentos, ensayos, novelas, y es partícipe también, junto con Glissant y Jean Bernabé, de la creación del término criollidad, ¿verdad? O que muchos llaman después criollez también. Y justamente ellos se dieron cuenta que no, que ya no eran antillanos, sino que eran criollos, esos criollos que son la mezcla, ¿verdad?, entre el negro, el europeo, el indígena, y van ellos a rescatar todo lo que sería la lengua criolla, sobre todo Jean Bernabé, que es el que desarrolla una defensa bastante ardua por lo que es la lengua criolla antillana, ¿verdad? En los ámbitos escolares, recuerden que muchas veces esta lengua fue sacada del currículum escolar y penalizada, y también en el ámbito universitario. Él llega a impulsar la creación del CAPES, del CREOL, ¿verdad? El CAPES es un título, un concurso que tienen que pasar los profesores que desean enseñar en un colegio o en liceo en Francia. Entonces él lo hace no solo en francés, sino también en lengua criolla. Después, Glissant, que es un poco como el de los más controversiales, ¿verdad? Él dice que él era hostil a esta criollidad, ¿verdad? Que él mismo ayudó a formar, porque él decía que es como una cárcel. Entonces, habla de matizarlo un poco y hablar de criollización, ¿verdad? Es más diferente. Y finalmente, para ir cerrando la parte de los escritores, ¿verdad? Que no sean solo de Guadalupe y Martinica, también tenemos a Yannick Lam, que es una escritora de Haití. Aquí la menciono así muy rápidamente porque yo creo que hablar de literatura de Haití, eso se nos iría otra conferencia más. Entonces sería más bien muy importante porque ellos tienen otros valores muy distintos a los escritores de Martinica y Guadalupe. Ella funda, ¿verdad?, lo que es la cátedra Mundos Francófonos en el Colegio de Francia, que es uno de los más importantes, y ella hace su aporte y habla ya de lo que es decolonizar el saber, ¿verdad? Cómo debemos nosotros desapegarnos de esa idea que todo lo que es europeo es la norma. Y yo creo que eso es a lo que estamos llegando actualmente, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Esa decolonización de todo lo que son fuentes de conocimiento, maneras de pensar, ¿verdad? Recuerden que durante mucho tiempo se planteó Europa como el centro del mundo, de la cultura occidental, ¿verdad? Mucho antes de eso teníamos, ¿verdad? Otros centros de conocimiento, pero bueno, fueron absorbidos por Europa. Entonces ella habla de eso, de la descolonización o la decolonización, ¿verdad? Cualquiera de los dos términos son usados, del saber y cómo se puede normalmente llegar a tener otras fuentes de conocimiento.
A manera de conclusión, bueno, este proyecto de investigación, ¿verdad? Me ha servido para tener una mejor comprensión de las características de la sociedad, ¿verdad? Analizando las diferentes concepciones culturales, religiosas, históricas y sociales. También me permitió el descubrimiento de una imagen real de los pueblos insulares, ¿verdad? Recuerdo ya hace bastante tiempo, tal vez unos 10 años, antes de que empezara a interesarme por la literatura de las Antillas, en ese momento yo trabajaba para el Liceo Francés de aquí de Costa Rica y tenía compañeros franceses y les pregunté, ¿ustedes conocen algo de la literatura del Caribe? Y muchas de las respuestas que recibí, no, ahí solo producen cuentos para niños, ¿verdad? Entonces desde ahí venimos con ese estigma, ¿verdad?, que tiene la sociedad francesa metropolitana y no una imagen tan real. Entonces, ahí eso me interesó más a descubrir qué se producía en las Antillas de lengua francesa, ¿verdad? Y finalmente, también es el entender las luchas sociales pasadas y actuales en pro de la visualización y el mejoramiento de las condiciones de vida de los más desprotegidos. Y aquí hago un enlace con la literatura, quizás costarricense de la primera mitad del siglo XX, donde teníamos todo estas luchas sociales que estaban presentes en la literatura, ¿verdad? Una característica muy propia de las literaturas comprometidas, ¿verdad? Y sobre todo de la literatura caribeña, que aunque muchas veces nosotros no nos vemos por nosotros mismos incluidos en el Caribe, ¿verdad? Porque nos piensan de otra manera o nos pensamos de otra manera, ¿verdad? Todavía hay gente que habla del Atlántico, ¿verdad? De la parte atlántica de Costa Rica cuando no tenemos parte Caribe, ¿verdad? Y compartimos también muchas de las características. Realizando esta investigación me di cuenta de eso y yo decía, pero sí, esto también lo tenemos, claro, ¿no? Quizás en gran medida como lo tendrían allá, o quizás uno, ¿verdad? Aquí bueno, la meseta central no lo tiene tan presente como en la provincia costera, ¿verdad? En la provincia caribeña de Limón. Entonces, eso fueron las conclusiones que he llegado con este trabajo. Creo que me motiva seguir igual realizando investigaciones, sobre todo ahora que di el salto y empiezo a descubrir Haití, ¿verdad? Que es otro mundo aparte con literaturas de la diáspora también, que se encuentran muy distintas a las que encontramos en las islas de Martinica y Guadalupe. Y bueno, eso sería por el momento. Muchas gracias, Renato. Realmente fascinante toda la información que has recopilado a través de tus investigaciones. Y por el lado de literatura inglesa, también tenemos la misma situación en el Caribe conquistado por Gran Bretaña, ¿verdad? El imperio. De hecho, por ser del Caribe, hay mucha similitud también, como hay este libro de Jamaica Kincaid, A Small Place, que habla totalmente de estos dos mundos, que no es un paraíso, el paraíso donde vienen los extranjeros a buscar amor, a buscar diversión, ¿verdad? Sino lo que hay en realidad detrás de esto, ¿verdad? Y en los barrios de ellos, porque al menos en el Caribe, eh, digamos, conquistados por los ingleses, hay una parte que son zonas exclusivas para turistas también. Que están casi, y otras que están prohibidas, ¿verdad? Los turistas. Y Es, cómo ellos llegan en busca de o que ese, están prohibidos a los propios habitantes de ahí. propios habitantes, sí. Ujú. Me viene a la mente unas palabras que dijo Daniel Maximón una vez y decía que él encontró el Caribe en París, ¿verdad? Y uno decía, ¿cómo encontrar el Caribe en París? Porque cuando uno, bueno, conoce el Caribe y conoce París, son totalmente antagónicos. Pero él decía que ahí había encontrado el Caribe en París porque cohabitaban cubanos, martiniquenses, guadalupenses, jamaicanos, y todos se juntaban y era como un convivir, ¿verdad? Muy armonioso. Entonces son características también que se comparten con las otras nacionalidades y las otras lenguas, ¿verdad? Que cohabitan en el Caribe. Bueno, yo no quiero apoderarme de la palabra. Si ustedes tienen comentarios, alguna consulta para hacerle a Renato, este es el momento para compartir. Henry.
Henry es mi compañero también de la comisión de investigación, los que coordinamos para estas tardes tan hermosas. Henry, ¿sí? Bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias, Renato, por la presentación. Sí, definitivamente muy interesante y definitivamente muy necesario, ¿verdad? A mí me llamó la atención y pues obviamente hemos conversado anteriormente sobre este tema, pero definitivamente es algo que hay que empezar a explorar, ¿verdad? Estas literaturas y estas formas de hablar un idioma que han sido discriminadas, ¿verdad? Y relegadas a un segundo plano como si no existieran, ¿verdad? Como si básicamente Francia o más bien francés fuera solamente Francia y inglés solamente los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces toda esta idea de no centrarse solamente en la literatura y en la lengua blanca. Y de hecho lo mencionabas por ahí, no me acuerdo del comentario, cómo lo dijiste, pero resonó mucho conmigo esta idea de cómo han interiorizado el estigma y el creer de repente que es una forma rota o corrupta de hablar la lengua, también la relacionan con una forma pobre o un grupo humano que solamente puede producir literatura para niños, cosa que tampoco es Ujú. fácil, ¿verdad? No, Aclaro, pero que solamente puede producir literatura para niños o literatura que no es de la misma calidad de los blancos, ¿verdad? Esta interiorización de el blanco es mejor, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante rescatar eso. Y tenía una consulta cuando mencionaste, obviamente, por ser lingüista, la parte de diglosia y todo esto me llamó mucho la atención. En la literatura que has visto hasta el momento, ¿ves manifestaciones, por ejemplo, de lo que uno llama el cambio de código o alguna reacción a lo que es el cambio de código o, por ejemplo, alguna especie de rebelión de una persona blanca que dice, no, yo creo que estas personas son iguales y por ende voy a empezar a hablar criollo o voy a empezar a hablar francés más como ellos? ¿Me entendés? Como ese uso de la lengua como un arma para rebelarse. No sé si has visto algo en la literatura que has consultado. vieras que no, mayoritariamente son igual. La gente que usa la lengua criolla son gente del pueblo, ¿verdad? En su mayoría, pues, mestizos o negros. No hay todavía esa manipulación, pero sí, sí he visto, por ejemplo, con Rafael Confián, pasa un fenómeno bastante interesante. Él toma la lengua criolla y a partir de ahí crea palabras para el francés. Entonces, siempre decían los que estudian igual literatura de las Antillas que este autor hay que leerlo como un diccionario de francés criollo, ¿verdad? Para poder entenderlo, ¿verdad? Un diccionario casi que es de Rafael Confián, porque él crea esas palabras a partir de raíces de lengua criolla. Pero casi que es como de los únicos, ¿verdad? De características. También ellos en sus procesos decían, bueno, pero ¿por qué nosotros no podemos escribir en lengua criolla? Claro, los primeros escritores lo pensaron, sin embargo, ellos lo que querían era que las ideas le llegaran a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Y ahí vemos una característica que, bueno, vos estabas hablando del francés. El francés ya ahora es una lengua pluricéntrica, ¿verdad? Ya no nos podemos quedar nosotros aquí en la universidad con la idea de que enseñamos francés y enseñamos solo Francia, o exponemos a nuestros estudiantes solo a la variante francesa del hexágono, ¿verdad? Porque el francés, al ser una lengua pluricéntrica, para muchas naciones funciona como una lengua vehicular. Va simplemente, ellos llegan, se montan en el francés y presentan lo que tienen que presentar, después se bajan y ya sigue su vida, ¿verdad? Normal, ya no es ese arraigo que ellos tienen. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, en los países africanos, cómo ellos utilizan el francés, ¿verdad? Muchos lo tienen como lengua oficial o oficial y muchos también ya están tomando su rebelión, ¿verdad? Y se están manifestando y se están cansando de este poder neocolonial, ¿verdad? Lo estamos viendo en las últimas semanas, como ellos ya empiezan esos procesos. Pero siempre los escritores caribeños toman el francés, ¿verdad? Como lengua de expresión. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, y uno pensaría que también, aunque haya un blanco que haya creído en la igualdad y que haya querido reflejar eso, intentando hablar
como las personas negras, ¿verdad? Eso muy probablemente históricamente se borra, ¿verdad? Porque no queremos saber de ese tipo de persona. Y por ya un supuesto. último comentario para no monopolizar es esta parte de que definitivamente hay repercusiones para la docencia, ¿verdad? Y esta idea de que tenemos que olvidarnos de una forma única, de una lengua, y que por lo menos los estudiantes tienen que estar conscientes de que existen otras formas de hablar ese idioma y otras literaturas, es algo sumamente relevante si queremos de verdad estar alineados con la realidad mundial, ¿verdad? Por supuesto, este tipo de proyectos, yo le contaba a Patricia que sirven justamente para ir motivando ese cambio en la academia y sirven de sustento también para de aquí a algún tiempo, ¿verdad? Porque los cambios llevan su tiempo, poder ofrecer también cursos, sobre todo, bueno, tenemos una maestría en literatura francesa, ir ofreciendo estos cursos de literatura caribeña, por ejemplo, literatura del Magreb, que es el norte de África, literatura africana, literatura europea francófona, ¿verdad? También, que es bastante importante, y no que nos quedemos solo en la parte de Francia, porque el mundo ya no es el mismo que conocimos, ¿verdad? El siglo pasado. Es en constante movimiento y ahora, como decía Glissant, el mundo es esta idea de rizoma, de archipiélago, donde podemos pasar de una isla a otra sin ningún problema. Excelente, sí, definitivamente. Eh, hay que, hay que aprender a ver y a vivir desde el punto de vista no del colonizador, sino también del post-colonizado, ¿verdad? Eso es importantísimo. Yo creo que en esto, para, digamos, las discusiones de identidad, también de identidad es esencial esto, para darle la importancia que debemos dar a nuestras raíces también y a lo que nos hemos convertido, porque ahora somos una mezcla de todo, ¿verdad? No sé si hay otro comentario. Roberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Renato, por la presentación tan enriquecedora. Yo tengo una pequeña duda que me surgió cuando habló de la diferencia entre lo fantástico y lo sobrenatural. Me gustó mucho el ejemplo, dicho sea de paso. No sé, me parece que cuando se habla de lo sobrenatural, al menos acá en la tierra nuestra, tiende a ser como más, lo vemos como con más sospecha, lo asociamos más a los poderes oscuros, exceptuando cuando lo sobrenatural está asociado a la religión. Entonces, me gustaría saber si en su investigación la parte sobrenatural tiene ese mismo sesgo o porque a mí me pareció que no, pero no sé si usted vio un sesgo parecido o si es diametralmente opuesto. No, por supuesto. Bueno, aquí sí lo vemos así, como con esa parte negativa. En el Caribe no, en el Caribe forma parte de, entonces uno puede usar esta, vamos a llamarlo magia, ¿verdad? Tanto para bien como para mal también. Y ellos lo usaban para bien, para proteger a los suyos. Ahí me vuelve otra vez el ejemplo de Macandal, donde él se transformaba para recorrer los campos y ver que los suyos estuvieran bien, ¿verdad? Y los ayudaba. O lo mismo, digamos, en Tituba, que ella conocía las plantas, cuáles eran medicinales, cuáles podía ella utilizar para este cuido, esta magia, ¿verdad? Que normalmente el blanco lo llama. No sé si también tenemos ese estigma de la religión, ¿verdad? La religión occidental que ve esto de la magia y demás como algo negativo, ¿verdad? Porque las religiones de matriz africana, ellos no lo ven así, es completamente diferente, es antagónico a lo que tenemos. Entonces, tanto puede ser para bien como para mal, pero mayoritariamente es para bien, ¿verdad? Y forma parte del día a día, como dije, ellos no se cuestionan,
se me perdió, no sé, los anteojos. Sí, fueron los Tizapotí. Por ahí ahorita aparecen y ellos saben que sus bosques están llenos de seres sobrenaturales, a los cuales también tienen que, pues, en alguna medida respetar y cohabitar con ellos y rendirles, ¿verdad? Sus tributos también, como lo vemos como hablaba, las religiones de matriz africana, ¿verdad? No sé, podría hablar un poco también de la parte del vudú, también que normalmente se ve como negativo, pero no, hay ciertas, para ellos forma parte, es una religión como cualquier otra, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias por esas consultas también tan interesantes, Roberto y Henry. Henry también acaba de dar una sugerencia. A mí me parece fabuloso un libro que se llama Looking Like a Language, Sounding Like a Race, by Rosa y Flores. Muy interesante también para nuestros cursos. Ya lo que es el bachillerato en inglés hemos introducido también el curso bueno de lo que es literatura de la Commonwealth, que es también un curso muy importante para hacer conciencia entre los estudiantes de las diferentes literaturas, gente, etcétera. Bueno, si no tenemos comentarios o preguntas, yo quisiera darle nuevamente las gracias a Renato por esa excelente presentación, por darnos esa perspectiva de la literatura caribeña, antillana, de parte de la Comisión de Investigación, aquí con mi compañero Henry Angulo y de COVIX, la Comisión de Vínculo Externo. Les agradecemos muchísimo que se unieran a esta charla de hoy por la tarde, que hasta hizo una tarde hermosísima. Cada vez que tenemos estas charlas, son hermosas las tardes. Entonces, hasta aquí llegamos y muchas gracias. Que tengan todos una feliz tarde y nos vemos pronto con otra charla. Muchas gracias a ustedes, más bien, por la invitación.